Hola, bienvenidos a OLSEMS HD en este espacio común de la educación media superior en el estado de Hidalgo. Ya estamos listos para compartir contigo los conocimientos del teorema de Pitágoras y su relación con los polígonos. Estos temas son muy interesantes y te serán de gran utilidad en tu vida cotidiana. Observa a detalle cada sección y sobre todo pon mucha atención. Todos tus conocimientos ya adquiridos te ayudarán a entender el material que hemos realizado para ti. ¡Comencemos! El objetivo de esta sesión es aplicar las propiedades de los polígonos y teorema de Pitágoras para resolver situaciones del entorno con un enfoque geométrico. A continuación, veamos una parte de la historia en este tema y encontrar algunos ejemplos de polígonos y cómo aplicar el teorema de Pitágoras en nuestra vida diaria y en otros campos disciplinares. En Mesopotamia y Egipto emplean la geometría cuando con la crecida del río Nilo inundaban sus tierras y cada año tenían que medir los terrenos para el cálculo de impuestos. Geometría proviene de los términos griegos geo, tierra, y metría, medida, que significa medida de la tierra. Euclides es considerado el padre de la geometría, quien plasmó sus conocimientos en el libro llamado Los Elementos. La geometría plana es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras o formas llamadas polígonos. Polígono deriva del griego polus, muchos, y gonía, ángulos. El polígono de menor número de lados es el triángulo y se encuentra en estructuras para dar resistencia, como es el caso de la Torre Eiffel. Las aves forman triángulos en su vuelo para disminuir la resistencia del viento y es el mismo principio que emplean los aviones para alcanzar velocidades superiores. En el campo de fútbol, los jugadores tienen diferentes posibilidades de pase, formando triangulaciones para poder anotar gol. Las escuadras que empleamos en este curso para realizar trazos tienen forma de triángulo rectángulo. El árbol pitagórico está construido con la unión de tres cuadrados en una figura tradicional para representar el teorema de Pitágoras, con el cual, si conocemos la altura y base de un banco, podemos determinar su diagonal. Los cuadriláteros están representados en edificios, casas, así como en puertas y ventanas, en artículos electrodomésticos como el refrigerador, la lavadora y hasta en el comedor de tu casa. Los pentágonos los podemos observar en algunas flores. También encontramos pentágonos y hexágonos en los nucleótidos de bases nitrogenadas del ADN, así como en estructuras de formas alotrópicas como el fulnereno, nanotubos, diamante y grafito. También observamos hexágonos cuando las abejas construyen su panal, o bien en ojos de insectos. En general, los polígonos están presentes en señales de tránsito, en campos de fútbol, soccer o americano, y en fractales cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. Las aplicaciones que observaste son muy interesantes, ¿cierto? Ahora profundicemos un poco más con el teorema de Pitágoras. En la siguiente sección te presentamos algunas características, elementos, circunstancias bajo las cuales puedes aplicar este teorema, su fórmula, así como los despejes de variables que necesitas considerar para lograr una correcta solución a diversos problemas. Un triángulo rectángulo es aquel que presenta un ángulo recto. En los triángulos rectángulos se distinguen unos lados de otros. Así, al mayor de los tres y opuesto al ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa y a los otros dos lados catetos. El teorema de Pitágoras se aplica únicamente para triángulos rectángulos. Además, nos permite relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber el valor del tercero. El teorema de Pitágoras se enuncia como: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Observe. Para encontrar el lado faltante en un triángulo rectángulo, se realiza el despeje de la fórmula. Si deseas calcular la hipotenusa, se emplea c igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Si se desea encontrar alguno de los lados, se utiliza la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado
menos el otro lado que se conoce al cuadrado. El teorema de Pitágoras surgió a partir de la comprobación de las áreas de distintas figuras geométricas, pero la más empleada es la de cuadrados. ¿Qué te parece si ahora vemos algunos ejemplos usando el teorema de Pitágoras? Verás que es muy sencillo. Ejemplo 1. Determina el valor del lado faltante del siguiente triángulo rectángulo. Como podrás observar, el lado faltante es la hipotenusa. Para resolverlo, consideramos los datos. A es igual a 8 centímetros, B es igual a 5 centímetros y C es el dato que buscamos. Utilizamos el teorema de Pitágoras y sustituimos. C cuadrada es igual a 8 al cuadrado más 5 al cuadrado. 8 al cuadrado es 64 y 5 al cuadrado es 25. Sumamos 64 más 25 y obtenemos 89. Finalmente, buscamos el valor de la raíz cuadrada de 89. Esto es 9.43 centímetros, que corresponde al valor de la hipotenusa. Recuerda que este dato siempre debe de ser el mayor. Ejemplo 2. Determina el valor del lado faltante del siguiente triángulo rectángulo. Como podrás observar, el dato que falta es el valor de uno de los catetos. Para resolverlo, consideramos los datos. A es el dato que buscamos. B es igual a 6 centímetros y C es igual a 10 centímetros. Sustituimos en el teorema de Pitágoras para determinar el valor del cateto, quedando de la siguiente manera. A cuadrada es igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado. 10 al cuadrado equivale a 100 y 6 al cuadrado es 36. Al restar 100 y 36 obtenemos 64. Finalmente, buscamos la raíz cuadrada de 64. Obteniendo como resultado 8 centímetros, que corresponde al valor del cateto A. Recuerda que este valor debe ser menor al valor de la hipotenusa. Estoy seguro de que los conceptos y procedimientos del teorema de Pitágoras te ayudarán en tu vida diaria. Ahora, analicemos a los polígonos, su definición, elementos, clasificación, propiedades y fórmulas para el cálculo de áreas y perímetros. ¡Ánimo! Ya viene lo más interesante, su aplicación. Un polígono es una figura geométrica plana y está compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Los elementos de un polígono son lados, son los segmentos que forman el polígono, centro, punto desde donde se traza el polígono, vértices, puntos donde se unen los lados, radio, segmento que une el centro con cualquiera de los vértices, ángulos, se forman en el polígono diferentes tipos, centrales, interiores y exteriores. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquier lado. Diagonal, recta que une dos vértices no consecutivos. Otros elementos del polígono son altura, distancia desde un vértice a la base del polígono. Base, lado interior de un polígono, normalmente el lado donde se apoya la figura. Los polígonos se pueden clasificar por la medida de sus lados y ángulos, por la amplitud de sus ángulos, por el número de sus lados. Analicemos cada una de ellas. Según la medida de sus lados y ángulos, se dividen en regulares. Son equiláteros cuando todos sus lados miden lo mismo. Equiángulos, si todos sus ángulos son iguales. Irregulares, cuando al menos uno de sus lados o ángulos es diferente. Por la amplitud de sus ángulos se consideran cóncavo, uno de sus ángulos mide más de 180 grados. Convexo, todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Los polígonos, según el número de lados, reciben los siguientes nombres. 3 lados, triángulo. Recuerda que puede ser equilátero, isósceles y escaleno. 4 lados, cuadrilátero. Puede ser cuadrado, rombo, rectángulo o romboide. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Propiedades de los polígonos. Las siguientes se aplican para polígonos regulares, donde n coincide con el número de lados, vértices y ángulos.
El número de triángulos que se forman en un polígono es igual a n-2. Se forman 1 en el triángulo, 2 en el cuadrilátero, 3 en el pentágono y así sucesivamente. La suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n-2, donde n-2 corresponde al número de triángulos que se forman en el polígono. En el triángulo la suma es 180 grados, en el cuadrado 360 grados, en el pentágono 540 grados. La medida de un ángulo interior es igual a la suma de los ángulos interiores entre n. En el cuadrado cada ángulo interior mide 90 grados y en el pentágono cada ángulo 72 grados. La suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono es igual a 360 grados. Si buscas un solo ángulo exterior, debes dividir 360 grados entre n. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice se calcula con n-3. Así entonces, en el triángulo no se pueden trazar diagonales, en el cuadrilátero 1, en el pentágono 2 y así sucesivamente. El número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono se calcula con n por n-3 y ese resultado entre 2. Observa que al trazar las diagonales totales podemos formar polígonos estrellados. El perímetro de un polígono es la suma de todos sus lados. Para calcularlo se multiplica n por la medida del lado. El área se calcula multiplicando el perímetro por el valor del apotema y el resultado entre 2. Es momento de observar algunos ejemplos haciendo uso de procedimientos aritméticos que necesitas dominar para aplicar los conceptos que acabas de repasar. Te invitamos a seguir el ritmo de las operaciones haciendo uso de tu calculadora. Ejercicio 1. Hallar la suma de los ángulos internos de un eneágono. Recuerda que este polígono tiene 9 lados. La suma de ángulos interiores se calcula con la fórmula. Si n es igual a 9, tenemos 9 menos 2 es 7. 180 por 7 es igual a 1260 grados. Ejercicio 2. Si la suma total de los ángulos internos de un polígono es 1440 grados, ¿qué polígono es? Debemos encontrar el valor de n. Tenemos 1440 es igual a 180 por n-2. Despejando, el 180 pasa dividiendo. 1440 entre 180 es igual a n-2, es decir, 8 es igual a n-2. El 2 que está restando pasa sumando al otro extremo. Por lo tanto, n es igual a 10 y se trata de un decágono. Ejercicio 3. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde cada vértice y cuántas en total en un polígono de 13 lados? Desde un vértice son n-3, en este caso 13 menos 3, es decir, se trazan 10 diagonales de cada vértice. Continuando con el polígono de 13 lados, el número total de diagonales se calcula con la siguiente fórmula. Con n igual a 13 tenemos 13 por 13 menos 3, que es 10. Al multiplicar 13 por 10 es 130. Y al dividir entre 2 tenemos en total 65 diagonales. Ejercicio 4. Calcular el área y perímetro del siguiente polígono. Observa que n es igual a 6, debido a que es un hexágono. Cada lado mide 10 centímetros y el apotema es igual a 8.66 centímetros. El perímetro se calcula multiplicando 6 por 10 y son 60 centímetros. El área se calcula multiplicando 60 de perímetro por 8.66 de apotema, esto es 519.6. Y al dividir entre 2, área es igual a 259.8 centímetros cuadrados. Hemos llegado ya a las aplicaciones. ¿Puedes imaginar a un grupo de abejas haciendo análisis matemático de la eficiencia en el almacenamiento de miel? Quizás no, pero aquí te mostramos lo brillante que es la naturaleza. También observa cómo puedes utilizar tus conocimientos para diseñar un jardín en un espacio determinado. Estamos seguros que estos videos serán de mucha utilidad. ¿Son las abejas los mejores constructores del reino animal? ¿Por qué sus panales tienen celdas hexagonales? Comprobaremos que las abejas pueden almacenar la mayor cantidad de miel, ahorrando al máximo la producción de cera. Nuestro objetivo es calcular el área y volumen de una celda hexagonal, triangular y cuadrada, para después compararlas.
Supongamos que cada celda, sin importar su forma, tiene un perímetro de 12 centímetros y una altura de 10. Si queremos calcular la cantidad de cera que se requiere para elaborar las paredes, nos damos cuenta que esta área está determinada por área de las paredes es igual al perímetro por la altura, esto es 12 por 10 igual a 120, lo que significa que, para elaborar las paredes de cualquiera de las figuras, las abejas utilizan 120 centímetros cuadrados de cera. Ahora analizaremos las bases de cada figura. Empecemos por el hexágono. Su perímetro es de 12. Cada lado mide 2 centímetros, que es el resultado de dividir 12 entre 6. La apotema tiene valor de 1.732 centímetros. Ahora calculamos su área utilizando la fórmula. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Sustituyendo valores, tenemos que el área es igual a 12 por 1.732 entre 2 y obtenemos como resultado 10.392 centímetros cuadrados. Ahora analizaremos al triángulo. El perímetro es igual a 12 centímetros. Cada lado mide 4 centímetros, que es el resultado de dividir 12 entre 3. Para calcular el área, primero necesitamos determinar la altura del triángulo. Al trazarla, nos damos cuenta que se forman dos triángulos rectángulos, cada uno con base de 2 centímetros. Entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el valor mediante el despeje de un cateto. Sustituyendo valores, la altura es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos 2 al cuadrado, que es el cateto que conocemos. Realizando operaciones, tenemos que A es igual a la raíz de 16 menos 4. Esto es raíz de 12 igual a 3.46 centímetros. Ahora podemos calcular el área del triángulo con la fórmula. Área es igual a base por altura sobre 2. Sustituyendo valores, el área es igual a 4 por 3.46 entre 2 y esto resulta en 6.92 centímetros cuadrados. La tercera figura es el cuadrado. Perímetro es igual a 12 centímetros. Cada lado mide 3 centímetros, que es el resultado de dividir 12 entre 4. Calculamos el área utilizando la fórmula. Área es igual a lado por lado. Sustituyendo valores, tenemos que el área es igual a 3 por 3, igual a 9 centímetros cuadrados. Por último, vamos a completar esta tabla para hacer las comparaciones. En la primera columna colocamos las áreas que ya calculamos. Para saber la cantidad de miel que cabe en cada celda, necesitamos el volumen, que es igual al área de la base por altura. Recuerda que la altura de todas las celdas es de 10 centímetros. Los resultados se visualizan en esta segunda columna. Como puedes observar, las áreas de las bases varían y es mayor la del hexágono. Por consecuencia, su volumen también. Entonces podemos concluir que la celda hexagonal es la que puede almacenar mayor cantidad de miel. Definitivamente, las abejas sí saben cómo optimizar los recursos. Jennifer ha destinado un área de 25 metros cuadrados donde insertará un jardín de forma octagonal, cuya dimensión de cada lado es de 5 metros. Jennifer desea colocar sillones alrededor de este octágono. ¿Cuál debe ser el largo de los sillones? Resolvamos la situación asignando una X a uno de los lados del octágono. Después, identifiquemos que el área disponible es de 25 metros cuadrados. Posteriormente coloquemos una L a cada cateto de los triángulos que se forman, ya que estos son iguales. Para hallar X hacemos lo siguiente. Sabemos que el área del octágono más la de los triángulos es igual a los 25 metros cuadrados disponibles. Así que escribimos la ecuación área del octágono más el área de los triángulos es igual a 25. Calculemos el área del octágono con la fórmula lado por apotema por número de lados entre 2, donde X es uno de los lados, la apotema es 5 entre 2 y el número de lados es 8. Al sustituir los datos y realizar las operaciones, tenemos que 20x entre 2 es igual a 10x. Calculemos el área de los triángulos.
si multiplicamos el área de un triángulo por 4 y simplificamos, el área de todos ellos es 2 veces la base por la altura. Como la base y la altura son igual a L, al sustituir en la fórmula, el área de los 4 triángulos es 2 veces uno de los lados al cuadrado. Ahora hallemos la longitud L. Sabemos que uno de los lados del cuadrado es L más X más L, que igualamos a 5 porque esa es su medida. Si agrupamos términos semejantes y despejamos a L pasando a la X, restando y al 2 dividiendo, encontramos que L es igual a 5 menos X entre 2. Ahora que conocemos L, la sustituimos en la fórmula del área de los triángulos y simplificamos. Al elevar el numerador y el denominador al cuadrado, obtenemos que el área es 2 por 5 menos X al cuadrado entre 4, y al simplificar 2 con 4, el área es 5 menos X al cuadrado entre 2. Con estas dos áreas sustituimos en la fórmula donde se suman, y obtenemos 10x más 5 menos x al cuadrado entre 2 igual a 25. Para resolver multiplicamos a toda la expresión por 2, y obtenemos 20x más 5 menos x al cuadrado igual a 50. Ahora, pasamos el 50 al lado izquierdo restando y desarrollamos el binomio. Como siguiente paso reducimos términos semejantes para llegar a la expresión x al cuadrado más 10x menos 25 igual a 0. Si identificamos los coeficientes a, b y c de la ecuación de segundo grado por comparación, a es igual a 1, b es igual a 10 y c es igual a menos 25. Después sustituimos en la fórmula de segundo grado y obtenemos la siguiente expresión. Aquí primero resolvemos el discriminante. Entonces elevamos 10 al cuadrado y multiplicamos menos 4 por 1 por menos 25. Esto resulta en raíz de 100 más 100, que es igual a raíz de 200 y que es lo mismo que más menos 14.142. Si tomamos la solución positiva y realizamos la resta en el numerador, llegamos a la división de 4.142 entre 2, que resulta en 2.071. Como el valor de la segunda solución es negativo, solo se considera la primera, donde x es aproximadamente 2.071, y eso significa que ese es el largo que deben tener los sillones. Reflexionar sobre lo que has aprendido es muy importante, ya que permite evaluar tu propio desempeño. Intenta dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Te has percatado que la geometría está presente en nuestro entorno? ¿Qué otras situaciones podrías resolver con el teorema de Pitágoras y las propiedades de los polígonos? Como te diste cuenta, los temas que abordamos se aplican en diferentes contextos que van desde lo sencillo a lo complicado, pero la clave está en utilizarlos en el momento adecuado. Tanto el teorema de Pitágoras como el uso de polígonos te pueden ayudar en diferentes planteamientos de tu vida. Ambos son conceptos matemáticos muy valiosos. Recuerda ponerlos en práctica cada vez que alguna situación te lo permita. Finalmente te recomendamos el uso de algunas plataformas en línea como ThatQuiz, Pruébate y Khan Academy, donde puedes practicar una infinidad de ejercicios de geometría y trigonometría. También te sugerimos usar GeoGebra para probar los conceptos matemáticos de una manera más interactiva y además puedes escanear este código QR donde encontrarás mucho material que te servirá. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale like, activa la campanita de notificaciones y mantente al día con todos los videos de Aula SEMS HD. Respeta las medidas sanitarias y cuídate mucho. Hola, utiliza los recursos educativos digitales a tu favor, como Aula SEMS HD en YouTube. Los cursos digitales y videoconferencias potencializarán y darán variedad a lo que has aprendido. ¡Nos vemos!